Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto en recibirlos nuevamente. Queremos darle la bienvenida a nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Educación, del Departamento de Formación Pedagógica. Este coloquio es el cuarto de una serie de coloquios que hemos venido realizando durante este año 2022 y ha sido un trabajo mancomunado con la comuna de Panguipulli. Este es un proyecto de extensión y de vinculación con el medio adjudicado por el Observatorio de Política y Gestión Educativa. Lleva por título Políticas y Gestión Educacional a nivel local, una alianza con la Corporación Educacional de la comuna de Panguipulli. Les queremos dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en este momento. Primeramente, darle la palabra a nuestra directora, la doctora Emily Dobbs, para unas palabras de saludo. Muchas gracias, Alfonso. Un gusto estar conectadas de nuevo con ustedes. Un saludo a Daisy, un saludo a todos los presentes, que ya nos hemos encontrado en otras oportunidades y me gustaría relevar precisamente este coloquio. También en relación a los otros han sido absolutamente relevantes e importantes para el desarrollo de nuestras actividades docentes y en relación a educación. Pero me parece que este coloquio es el que ha organizado el Observatorio de Políticas y la Corporación. Es fundamental, puesto que las emociones y los sentimientos ha sido uno de los grandes olvidados en el desarrollo de la educación. Y lo importante es que vamos considerándolo ya no desde el discurso, sino desde la acción y cómo nos involucramos desde nuestro quehacer en las emociones y tanto de nosotros, profesoras, como de nuestras y nuestros estudiantes. En este periodo, en este proceso que estamos viviendo de tanta incertidumbre, es fundamental incorporarlos en nuestro quehacer. Y la mirada desde lo artístico, obviamente desde la sensibilidad de lo artístico y desde lo que es el trabajo de la orientación en el ámbito escolar y también, obviamente, ¿por qué no decirlo?, en nuestro ámbito universitario es fundamental. Así que muchas gracias de nuevo por esta posibilidad de encontrarnos con este tema. Muchas gracias. Y les dejo la palabra entonces a ustedes, que son los expertos. Súper. Muchas gracias, directora. También le queremos dar la bienvenida y esperamos unas palabras de nuestra, la directora o secretaria general de la Corporación Municipal de Panguipulli. Ella es ingeniero civil industrial con un máster en dirección de empresas, Daisy Fuentes. Este coloquio es tremendamente importante para nosotros porque a partir de este trabajo colaborativo durante este año se ha firmado un convenio marco, tanto en lo general como en lo específico. Así que tenemos ya un trabajo consolidado para lo que viene y con una expectativa tremendamente alta. Este proyecto fue firmado en la comuna de Panguipulli con la presencia del alcalde y de nuestra rectora en la zona. No sé, Daisy, si ya estás lista. Ahí sí. Ahora sí, Alfonso, Si muchas no, yo gracias. sigo rellenando. Sí, no, fantástico. Buenas tardes para todas y todos. Es un placer poder compartir esta jornada ya de varias, ¿no?, que hemos sostenido entre el equipo de la UMCE y también participantes de la Corporación Municipal de Panguipulli. Quisiera saludar a la directora Emily Dobbs y agradecer también su colaboración, su compromiso y la disposición tanto de la rectora de la universidad como de todo el equipo técnico también que ha impulsado esta vinculación
que, como bien decía Alfonso, y ahí veo a Claudio, saludo a Claudio también, llevamos ya varios encuentros desarrollando estos conversatorios con participantes de la Corporación Municipal, pero que además hace algunos días atrás tuvimos la oportunidad de tener a la rectora en nuestra comuna de Panguipulli, en conjunto con el alcalde, firmando un convenio de colaboración que nos permite también trabajar hacia el futuro y extender este vínculo y cómo también desde la experiencia, la expertise, ¿cierto?, que tienen los equipos de la UNCE, puede colaborar y apoyar la labor de educación que desarrollamos en la comuna de Panguipulli. Así es que muy contenta de seguir desarrollando estas iniciativas y también con la ilusión de poder seguir avanzando en nuestra colaboración, en el vínculo que se ha generado hoy entre esta universidad de gran trayectoria también a nivel nacional con nuestra corporación. Quiero contarles además que me acompañan, por eso tenía algún problema con el audio, porque estoy también en la oficina con la presidenta del Colegio de Profesores de la Comuna de Panguipulli, quien ha tenido además un rol activo, ¿cierto?, y una participación constante en cada uno de los conversatorios, y que saludo también a la señora Claudia Mendoza Bester, que está y es parte de este conversatorio y que, como digo, ha sido fundamental también su apoyo para tener la visión del profesorado respecto de los diálogos que se van dando en cada una de las jornadas que hemos sostenido. Quisiera además agradecer toda la colaboración y agradecer a los relatores o a las personas, a los ponentes que van a guiar hoy día la conversación. Ahí veo a Cristian, veo a Cecilia también. Quisiera agradecerle, sí, Cecilia, su colaboración y el sumarse hoy día también de manera activa en este conversatorio que enriquece la experiencia y la mirada de futuro, como digo, a partir de lo que han vivenciado nuestros docentes en todo este tiempo de pandemia. Así es que muy contentos con esta iniciativa. Agradecer nuevamente a nombre de nuestro alcalde y presidente de la corporación. La verdad es que el apoyo que hemos tenido de la UNCE, porque ha sido un equipo técnico muy proactivo en esta vinculación, así es que también, estimada Emily, ahí yo relevo el trabajo de su equipo, tanto de Alfonso, de Claudio, porque la verdad es que se ha generado mucho diálogo y es a partir de allí donde podemos construir mejores iniciativas hacia el futuro y hacer de esta tarea que de pronto parece tan intensa, ¿cierto?, en este periodo además de pandemia, cómo mejoramos la educación, un gran desafío para la transformación de nuestro país. Así es que agradecimiento nuevamente para ustedes, a todo el equipo que hace posible esto y a nuestra dirigente también, Claudia Mendoza, por su apoyo en esta iniciativa y colaboración constante. Así es que muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Daisy. Siempre un agrado verte y conversar contigo. Y esperamos seguir trabajando en esta unión estratégica que hemos desarrollado. Bueno, no voy a dilatar mucho más esto. Les voy a dejar con el doctor Claudio Almonacid, que les va a presentar, va a trabajar con 3 académicos de destacada trayectoria, por invitada y una destacada académica de la Universidad Autónoma, Cecilia Feliu. Así que ahí le damos oficialmente la bienvenida, ya Claudio se encargará de presentarla oficialmente. Al candidato doctor Cristian Hernández, un tremendo académico y amigo de la casa de formación pedagógica. Abrimos esto con alguien de la casa de formación pedagógica y vamos a cerrar este siglo con alguien de la casa. Así que qué más hermoso. Y por supuesto a la querida Claudia, que siempre es un agrado contar con ella como una de las académicas y presidenta del Colegio de Profesores y una de las académicas que está ahí poniendo siempre los esfuerzos por los profesores de Chile y especialmente por los de la zona sur. Bien, Claudio, todo tuyo, comienza. Alfonso, ¿te parece si Claudio saluda también? Encantadísimo. Claudia, nos encantarían unas palabras. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, yo agradecer y, bueno, lamentar también que sea la última instancia en que nos encontramos, porque la verdad es que han sido encuentros muy
productivo con respecto al diálogo y en lo que hemos podido nosotros aprender con las personas que han sido invitadas a estos coloquios, porque han sido personas realmente muy preparadas y eso ha permitido que nosotros aprendamos muchísimo. Se han generado diálogos, reflexiones profundas acerca de algunos temas que son realmente relevantes para la educación, así que yo agradecer a la Universidad Metropolitana, tengo también una cercanía importante con ustedes, así es que agradecer a una universidad que ha sido tan ícono de la preparación de profesores, de formación inicial y también de la siguiente, en profesores. Por lo tanto, me encantaría de que ustedes pudieran llegar a nuestra región acá, porque creo que ustedes tienen demasiada historia y demasiada experiencia en formación de profesores. Así es que ojalá Dios quiera que los podamos tener nuevamente por acá en el sur. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y cuenta con eso. Estaremos por allá pronto porque tenemos que darle vida ya a este proyecto que se ha firmado. Veo también acá a la profesora Pilar Mazo, que es la secretaria del Departamento de Formación Pedagógica, la secretaria académica, así que darle un abrazo grande, el agradecimiento. Veo al profesor Andrés Marión, que es el coordinador del programa de Magíster del Departamento de Formación Pedagógica, uno de los coordinadores, hace que hay gente del área de artes, gente del sur, de la Universidad Autónoma. Bueno, a todos, bienvenidas, bienvenidos. Claudio. Ok, buenas tardes a todos y todas, agradecerles la presencia, decir que este coloquio se justifica, ¿cierto?, en la medida en que podemos conversar con los profesores y profesoras de Panguipulli, y no solo tanto desde la universidad hacia ustedes, sino también el diálogo de ustedes hacia nosotros, que nos contribuye también en la tarea que nosotros hacemos como institución formadora de profesores. En esta ocasión nos reunimos para el coloquio titulado Educación emocional y autoestima en la educación artística y la orientación escolar. Los expositores, como ya se ha mencionado, son la profesora María Cecilia Feliú, que ya señaló que es magíster en gestión pedagógica y curricular y trabaja como coordinadora de práctica en la carrera de pedagogía básica de la Universidad Autónoma de Chile, y Cristian Hernández, que es colega nuestro del área de orientación educacional, el Departamento de Formación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Les cuento que metodológicamente, ¿cierto?, los colegas van a exponer y luego, alrededor de 40 minutos, 30 minutos, y luego vamos a contar con los comentarios de Claudia Mendoza, unos 10 minutos, que va a tratar de situar el tema desde Panguipulli, y a partir de aquello abrimos el diálogo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, que yo transmitiré entonces a los colegas. Eso es un poco la metodología de trabajo. Entonces, dicho esto, le doy la palabra entonces a, no sé si Cristian o Cecilia empieza. Cristian, me parece. Por acá comenzamos. Ok, adelante. Muchas gracias, Claudio, profesor Alfonso, muchas gracias, colegas, y por la invitación y por esta posibilidad que tenemos conjunto a Cecilia de exponer este tema tan importante y tan inicial, ¿no es cierto?, en todo lo que es el proceso educativo nacional actual. Bien, me corresponde iniciar esta presentación, así que voy a compartir pantalla. Ahí sí. Bien, educación emocional y autoestima en la educación artística y la orientación escolar. ¿Ya? Esos son como los conceptos nucleares que van a guiar la presentación que vamos a desarrollar. Vamos a partir con esta cita, ¿ya? Una cita que creo que es muy pertinente para esta temática, y viene de Amanda Céspedes. ¿Ya? ¿Quién es Amanda Céspedes? Es una destacada neuropsiquiatra infantil que ha escrito muchos textos dirigido a público en general, pero con una base científica sólida con respecto a la temática de las emociones y la educación desde los padres, etc. Y hay esta cita me parece muy pertinente, dice Amanda Céspedes, la leo con ustedes por el énfasis que tiene,
Quizás nunca como en el siglo XX, el mundo adulto invirtió tiempo y esfuerzos en perfeccionar las metodologías y filosofías educativas orientadas al logro académico, creyendo ciegamente en que la solidez cognitiva, el conocimiento entregado por la institución escuela, era suficiente garante en la tarea de producir adultos exitosos. Y cada vez que ha debido enfrentarse en forma crítica al fracaso de este modelo, ha insistido en lo mismo: modificar una y otra vez metodologías y proyectos educativos centrados en lo cognitivo, o sea, lo intelectual puro, ignorando el papel de la emocionalidad sana en la construcción de un niño, joven y adulto proactivo intelectualmente, 2011. Lo dice todo, ¿no es cierto? Y hay evidencia de eso. Hay un libro muy importante, que producto de una investigación de unos norteamericanos, de Marcia Weil, Bruce Jones, sobre los modelos de enseñanza que se desarrollaron en el siglo XIX, donde encontramos un capítulo cuantioso, hablando de un libro, un trabajo de 600 páginas, una cantidad de páginas dedicadas con un gran desarrollo, ¿no es cierto?, lo que son los modelos cognitivos, intelectuales, también un poco los modelos sociales, otro un poco menor, pero con mucha fuerza, a los modelos conductistas o conductuales, y una ínfima parte de desarrollo a los modelos personales o de desarrollo socioemocional. Porque en la realidad es poco lo que se ha trabajado o se ha abordado desde el punto de vista de la ciencia de la educación. Es coherente para, como decía la directora Emily Dobb, destacar el papel de la educación y todo lo que ello involucra en el proceso educativo. Bueno, esta temática se centra principalmente en la autoestima, y hablar de la autoestima es hablar de educación emocional, por eso que es la conexión y la pertinencia. Pero abordar la autoestima en el sistema escolar desde la asignatura exige primero conocerla, comprenderla, porque muchas veces hablamos, ¿no?, en nuestros distintos contextos educativos y decimos: hoy el estudiante tiene alta autoestima, tiene baja autoestima, pero no siempre tenemos definiciones que nos permitan comprender, entender, con una base un poquito más aguda, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de la autoestima? ¿Cómo se reconoce y cuáles son los elementos que la afectan? ¿Ya? Así que por ello por temas de falla de hipervínculo, voy a minimizar esta presentación para abrir un pequeño mapa conceptual que lo demuestre. Ahora vamos a continuar con este mapa conceptual, ¿ya? Bueno, este es un mapa, no se asusten por el mapa, traté de destacar los conceptos importantes para centrarnos en lo medular, ¿ya? Tenemos el concepto de autoestima y tres autores importantes que nos van a servir para entender un poquito de qué se trata esta conceptualización. Primero, el padre, el fundador, William James, Harvard, 1890. Él plantea que la valía personal se reconoce en la diferencia, es decir, la autoestima se reconoce en esa diferencia que existe entre lo que el sujeto quiere ser y lo que éste percibe que es. O sea, imaginémonos en el colegio un estudiante que dice: oh, yo percibo que soy de esta forma, pero este es el tipo de ser humano, joven, niño que me gustaría ser. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás? Es un indicador de tu autoestima, en función de qué tan cerca o tan lejos te percibes como estudiante, ¿ya? Cuanto más se acerque el yo real, atendiendo a la subjetividad de ello, al yo ideal, como se quiere ser, la autoestima será más alta, puesto que dicha brecha se va reduciendo, ¿ya? Entonces, eso es un primer acercamiento desde la base del concepto de autoestima. Luego tenemos a Louis Hornstein, un psiquiatra argentino muy destacado en temáticas de autoestima y narcisismo, y nos plantea la autoestima positiva, la cual contiene orgullo y vitalidad, y aquella que es negativa, que está cargada por la culpa, la vergüenza y un sentimiento de inferioridad. Ahora, él desglosa 4 tipos de autoestima, ¿ya? La autoestima alta y estable, la autoestima alta e inestable, la autoestima baja e inestable y la autoestima baja y estable. Qué interesante poder entenderlo, la lógica de la dinámica escolar, ¿ya? Porque a veces uno dice: oh, este niño tiene autoestima alta, autoestima baja, pero hay ciertos matices y diferenciaciones que es importante tener en cuenta a la hora de poder tener un juicio un poco más cercano a la realidad y desde ahí dar un apoyo que sea más pertinente. Entonces, frente a eso, comprendamos lo fundamental de lo que es la autoestima alta y estable.
se mantiene en un estado de impermeabilidad ante las influencias exteriores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante, ¿no es cierto?, frente a toda la influencia, las opiniones externas, a favor o en contra, se mantiene más bien impermeable, no logran entrar en su emocionalidad. ¿Ya? Los sujetos se encuentran dispuestos a solicitar ayuda a los demás, o sea, no son superhéroes ni personas sumamente potenciadas que no necesiten apoyo. Sin embargo, están conscientes de que les es posible retribuir con sus posibilidades, pues las reconocen. ¿Ya? Es como cuando uno le pide un crédito al banco, ¿no es cierto? Y el banco te va a dar el crédito siempre y cuando sepa y uno esté consciente de que puede devolverlo. ¿No? Esa es parte del sistema que tenemos, parece que también se aplica en esta definición. Autoestima alta e inestable. Seguimos con la autoestima alta, pero con la diferencia que esta no tiene esa permanencia de estabilidad. Manifiestan alteraciones entre los fracasos y las críticas de terceros. O sea, aquí ya no está la impermeabilidad que está en la primera definición. Y destacan con grandilocuencia sus éxitos y sus virtudes, algo así como una especie de pavo real. Aun cuando los logros nunca son suficientes para sostener la seguridad. Necesitan el reconocimiento de aprobación, por eso que destacan de forma grandilocuente lo que van logrando. Necesitan la aprobación de los demás y se mantienen atentos a la visibilización de amenazas, o sea, están constantemente observando si hay alguna amenaza para obtener esa aprobación que tanto necesitan del resto, o alguien que pueda opacar esa manifestación grandilocuente de sus éxitos y de sus virtudes o de sus logros. Ya. Y tenemos en la otra vereda, ¿no es cierto?, la autoestima baja e inestable. Ante éxitos o satisfacciones suelen percibir una autovaloración alta, pero dicho bienestar se reduce significativamente ante las dificultades. O sea, me va bien, como estudiante en el colegio me va bien, pero aparecen alguna dificultad e inmediatamente como que caigo. No me logro mantener en ese estado de bienestar. Se sienten impostores, ¿ya? Y se expresan de forma indecisa, por miedo al error, actuando con una excesiva prudencia y temor, como con mucho cuidado para no equivocarse. Creen no estar a la altura del reconocimiento logrado, o sea, me están reconociendo con esto, pero no es para mí, dice el estudiante, no es para mí el ser destacado en tal asignatura, o en tal materia, o en tal cosa. El éxito le genera disonancia cognitiva, es decir, como que no logro entenderlo, como que no forma parte de lo que yo percibo que soy como estudiante. Es decir, una contradicción entre lo que los demás ven y lo que ellos creen que son. Entonces uno como docente, algunos compañeros, reconocemos en esos estudiantes ciertas condiciones favorables, sin embargo ellos, a pesar de que uno se lo está diciendo, no lo reconocen y consideran que no es así. Luego tenemos la autoestima baja y estable, que ya es como quizás lo más extremo, que es lo que uno más identifica como autoestima baja. Los acontecimientos influyen de escasa forma en la autoestima, ya que ésta se encuentra asentada en su bajo nivel de forma permanente. O sea, prácticamente todo lo que se diga desde el mundo exterior no tiene mayor incidencia, puesto que la percepción de baja autoestima es constante, es permanente. No logra subir por estos halagos u observaciones positivas que aparecen. Lo que genera que no se valide frente a los demás, o sea, ni siquiera está preocupado de validarse, buscando aislamiento ante la ausencia de cariño. O sea, el típico estudiante marginado, solito, arrinconado, silencioso, ¿no es cierto?, que a veces nos llama mucho la atención y uno dice, no, si es un alumno tranquilo en la sala. Pero esos alumnos tranquilos en la sala son los que a veces manifiestan alguna problemática grave, hasta suicidio, que es lo peor que uno puede encontrar, ¿no es cierto? U otras condiciones que uno ve, ¿no es cierto?, los libros de clase con las anotaciones, y siempre se fijan estos estudiantes que tienen anexos y anexos como un prontuario policial, y hay otros que tienen la hoja en blanco. Entonces uno dice, este alumno tiene la hoja en blanco, un alumno tranquilo, pero puede estar pasando por una tormenta interna que es necesario atender. El silencio también es voz, y a veces una voz más fuerte que aquella que se levanta a gritos. Por lo tanto, generan una dura autocrítica, se autoflagelan constantemente, construyen autoflagelación psicológica, aunque eso no quita que haya autoflagelación física, construyendo ilusiones por medio de fantasías de éxito y de gloria. Su dependencia al reconocimiento externo es muy alto,
constantemente experimentan envidia, cólera, frustración, ¿no es cierto? Prefieren permanecer en la sombra para no ser expuestos, ¿ya? Y no cometer errores. El valor de sí mismo está en el poder de las otras personas, pero tampoco influye tanto, ¿ya? Porque su estado de baja autoestima es permanente, no es tan permeable a esos aplausos externos. Si lo es muy efímero. Tienden a ser muy introvertidos por los temores que tienen ante las reacciones de los demás y buscan tener un espacio asegurado en un lugar poco valorado. O sea, no, prefiero mantenerme aquí, en este espacio de bajo perfil, porque ahí como que estoy mejor. ¿Ya? Entonces son 4 distinciones de autoestima que plantea Hornstein desde su concepción psiquiátrica psicoanalítica. ¿Ya? Bueno, y aquí nos vamos con un autor muy importante que recomiendo mucho revisar cuando ustedes quieran estudiar autoestima en el contexto escolar, que es Nathaniel Branden. ¿Ya? Recomendable, porque hace un acercamiento muy fino a las temáticas y experiencias que uno aborda en la escuela. Bien, Branden plantea que hay 2 pilares de la autoestima. Por un lado está la autoeficacia y por otro lado está la autodignidad. La autoeficacia implica la conciencia de parte del sujeto de su propia vida, desde un rol activo y proactivo, competente para afrontar los desafíos, algo así como la capacidad de agencia. O sea, se puede decir que la autoeficacia es tener conciencia de mi capacidad de agencia, la cual valoro y creo que es suficiente para generar cambios, para alcanzar mis objetivos, que es lo que la capacidad de agencia permite. O sea, estar dentro de su propia vida. ¿Ah? O sea, en la medida en que no encuentro recursos en mí, se puede decir que mi autoeficacia o mi capacidad de agencia se va reducida y por lo tanto estaría indicando una problemática en uno de los pilares de la autoestima. Y por otro lado tenemos la autodignidad, que esta fácilmente se comprende cuando el sujeto se percibe como merecedor de logros, de éxito, respeto, amistad y amor. Recuerdo que a veces en mi trabajo como orientador en los colegios, en algunos colegios, algunos estudiantes decían, hoy no sé por qué, profe, tío me decían, no sé por qué, tío, repito tanto las parejas, los pololos con problemas, como en un círculo vicioso permanente, ¿ya? Entonces pareciera que hay algo quizás relacionado con eso también, ¿no es cierto? ¿Qué tan merecedor de una buena relación? ¿Qué tan merecedor de un logro académico? ¿Qué tan merecedor de un reconocimiento? ¿O de simplemente darme experiencias positivas y de bienestar? Estoy o me siento digno de. Bueno, por otro lado tenemos una autoestima una autoestima baja pero encubierta, ¿ya? Disfrazada, ¿ya? Disfrazada no de baja sino que disfrazada de alta, ¿ya? Una ilusión de autoeficacia y autodignidad sin la realidad y autoprotección para disminuir la ansiedad y brindar un falso sentido de seguridad. Imagínense un estudiante, bueno, esto es aplicable a todos nosotros, pero estamos en el contexto escuela, ¿cierto? Un estudiante que muestra una imagen de seguridad a través de la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de expresarse, de lo que dice, ¿ya? Para brindar un falso sentido de esa seguridad, para aplacar nuestra necesidad de autoestima auténtica. O sea, el estudiante puede ser consciente de que algo le falta en su autovaloración. Sin embargo, prefiere no tratarlo, no ir a la base, no asistir a acompañamiento para poder descubrirlo, confrontarlo y comenzar a realizar acciones para superarlo, sino que se mantiene en ese estado de ocultarlo a través de una imagen de superioridad que en realidad es una autoestima potente, pero completamente una máscara falsa, que cuando se saca se siente completamente destruido. Es un personaje de alta autoestima. Por eso que esto es importante, ya que uno en el colegio está llamado a tener una mirada muy científica frente a la realidad escolar, con todas las dificultades que tienen, ¿ya? Yo sé que la respuesta inmediatamente sería, pero eso es fácil decirlo, pero estamos en un contexto complejo. Es cierto, estamos en un contexto complejo, pero no por eso podemos dejar de ser científicos educacionales, que tenemos que estar constantemente observando, cuestionando nuestras creencias, o mejor dicho, nuestras conclusiones, planteándolas más como hipótesis y buscando una reflexión, por supuesto, buscando una reflexión mucho más acertada con la evidencia que nos entrega la realidad. Y eso nos exige comprender a los estudiantes, pero no comprenderlo desde un punto de vista moral, sino que comprenderlo desde una acción investigativa, conversar constantemente con ellos, entrevistarlos, observarlos, sumergirse etnográficamente en el contexto escuela. Y Nathaniel Branden también señala algunos elementos que
donde la familia influye en la autoestima baja o la autoestima deficiente o en el daño de estos dos pilares, y aquí yo los sitúo en el contexto de los apoderados, que es como la dimensión perdida de las universidades, porque pocas veces uno ve escuelas de educación que realmente tengan una mirada dedicada en cantidad de horas, en cantidad de asignaturas al contexto de los apoderados. Entonces llega nuestro estudiante titulado y a veces no tiene que ir aprendiendo en el camino cómo enfrentarlo. Eso que es muy importante, aun cuando en nuestra universidad se aborda, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la familia constituye en sí misma un factor que puede generar un profundo impacto en la autoestima del niño. Eso lo tenemos claro, ¿ya? Pero ¿cuáles serían esos elementos, esas conductas que generarían daño? Bueno, Nathaniel Branden las desglosa y prefiero presentarlas porque como este coloquio tiene un carácter bastante más que teórico, vinculado hacia la práctica, nos puede servir, pensando en el trabajo con los apoderados. Primero, transmiten que el niño no es suficiente. Los padres que le hacen creer al niño que él no es suficiente, que aún le falta. Me fue bien en el colegio, sí, pero te falta, ¿no es cierto? Te dijiste buena nota, vas en buen camino, pero todavía te falta mucho, ¿no? Lo ridiculizan o humillan, ¿no? Una especie de bullying que se genera en la misma escuela. Le castigan, perdón, en la misma casa. Le castigan por expresar sentimientos inaceptables. No puedes sentir eso. No puedes, ese sentimiento no es para ti. Te vamos a castigar, no corresponde, es inadecuado. Transmiten que sus pensamientos o sentimientos no tienen valor o importancia. Eres muy pequeño, eso no es importante, por tu edad no es relevante, no sabes nada de la vida. Intentan controlarle mediante la vergüenza o la culpa. Chile es un país culposo, una cultura culposa, frente a otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, es bueno cuestionar también esa culpa que es parte de nuestra cultura. Esa es una mirada ya más sociológica que a mí lamentablemente no me corresponde por mi formación, pero creo que es un buen tema, ¿no es cierto? La culpa en la familia y en la escuela y sus implicancias en la baja autoestima. Ahí tenemos otro coloquio el próximo año, ¿no? Le sobreprotegen y en consecuencia obstaculizan su normal aprendizaje y creciente confianza en sí mismo, una sobreprotección. Es cierto, ¿ya? Uno dice, ¿cómo lo voy a soltar si una guagua tiene 28 años, tiene 18 años, pero es una guagua? Pero esa sobreprotección tiene sus elementos negativos. La protección sí, la sobreprotección es el problema, ¿ya? Porque inhibe ese desarrollo normal que necesita en esa libertad que se le va dando. Si esto lo planteaba Rousseau en el siglo XVIII, en el libro El Emilio de la Educación, criar al niño en el campo, lejos de la sociedad, libre, ahí que se caiga y que se pare solo, le va a desarrollar sus valores naturales que trae por su condición. Ahí está clarito, lo dijo en el siglo XVIII, cuestionado, pero retomado por María Montessori, retomado por Pestalozzi. Entonces, por muy viejito que sea, no quiere decir que sea malo. O sea, alguna vez sí se recoge y puede ser pertinente. Educan al niño sin ninguna norma, sin una estructura de apoyo, o con normas contradictorias, confusas, indiscutibles y opresivas. Eso es muy peligroso, ¿ya? A veces el decir y el hacer. El adulto, ¿no es cierto?, dice una cosa, dice, tienes que llegar temprano, pero uno llega tarde. Tienes que respetar, pero uno no respeta en la casa. Entonces, esas contradicciones también son puntos importantes que los apoderados, bueno, que aprendan a observar. Niegan la percepción de su realidad e implícitamente alientan al niño a dudar de su mente. Lo que percibes no es así, estás percibiendo mal, estás equivocado en la percepción que tienes sobre lo que está sucediendo. En vez de ayudarle a tener una mirada más, no me gusta decir crítica, porque creo que el concepto de crítico ha tenido muchas connotaciones diversas. Una mirada, insisto, con el concepto más científica, ¿cierto? Un poquito más aguda de poder analizar una realidad en cuanto a sus componentes y ver cómo uno influye en el otro. Que eso es algo que uno debiese ir formando. Tratan hechos evidentes como irreales, alterando así el sentido de racionalidad del niño. Por ejemplo, dice Branden, cuando un padre alcohólico se tambalea sobre la mesa, no acierta a sentarse en la silla y cae al suelo. En ese mismo momento, la madre u otra persona de la familia continúa comiendo y hablando como si nada hubiese pasado. Entonces, el niño percibe que hay algo que no corresponde, pero prácticamente hay una respuesta que no es la que va en línea, ¿no es cierto?, de esa percepción que genera un choque en el niño. Entonces, eso también genera una contradicción perceptiva bastante confusa.
¿ya? Y que hace que cuestione también sus propias percepciones como niño y sus reacciones, como por ejemplo, oh, esto es muy grave lo que pasó, pero todos lo están naturalizando, no le dan importancia, entonces quizás estoy mal yo con ese juicio de que me inquiete esa situación. Aterrorizan al niño con violencia física o con amenaza, evidente el daño que eso genera. Tratan al niño como un objeto sexual, horrible. ¿Ah? Horrible, no merita comentario, pena de muerte diría yo, ¿no? Y le enseñan que es malvado, indigno o pecador por naturaleza, ¿no? Que eso también es parte de nuestra cultura y que amerita una observación. No digo negación, observación, ¿no? Bueno, puse una pregunta que por razones de tiempo no podemos desarrollar ahora. ¿Qué más observamos en nuestra comunidad escolar? ¿Cierto? Quizás eso puede ser parte de la conclusión de esta presentación. Bien, salgo de acá y entro inmediatamente, vuelvo al PowerPoint y maximizo acá. Ahí sí. Ahora nos vamos a ir a un clásico, ¿ya? Vigente le pongo ahí intencionalmente porque si alguien dice, ay, pero vamos a hablar de Carl Rogers, que está tan ya pasadito, sí, pero está vigente, ¿no? Es muy vigente, sobre todo en el contexto de la orientación educacional, porque esta presentación es sobre arte y orientación educacional. Carl Rogers nos habla del modelo de enseñanza no directiva, que puede ser una estrategia útil y práctica en el contexto escolar, por eso que la seleccionamos. Bueno, ahí está Carl Rogers, ¿no es cierto? El psicólogo, la década del 60, él plantea un modelo de terapia que es llevado a modelo de aprendizaje, porque él dice esto que se desarrolla a nivel terapéutico puede ser perfectamente trasladado a lo que es el contexto educativo. Entonces, él ve la educación desde un modelo de terapia. Y hay un modelo que él desarrolla, que es el modelo de enseñanza no directiva, que me parece muy pertinente, se puede aplicar en la escuela, en mi caso personal lo he aplicado en entrevistas con estudiantes individual, en pequeños grupos, y con creatividad se puede desarrollar también a nivel de escuela con más, perdón, aula con más estudiantes. No se puede dentro de nuestra actividad de orientación o de la disciplina, ¿no? Es posible. Pero Rogers no lo plantea así, porque él lo piensa como psicólogo en el estado de consulta atendiendo a un estudiante, pero puede ser trasladado a un contexto aula. Bueno, el modelo de enseñanza tiene 5 etapas. Primero, la liberación de sentimientos, la catarsis, o catarsis. Todos sabemos lo que es una catarsis, ¿no es cierto? Una especie de expresión espontánea, ¿ya? Alergia primaveral. ¿Ya? Expresión espontánea donde las personas dan a conocer lo que piensan, lo que sienten, ¿ya? Con bastante, no sé si impulsividad, pero sin tanto límite, sin ser coartado, ¿no? Luego de esa catarsis donde el estudiante da a conocer en el colegio, ¿no es cierto? Imagínense en la entrevista con la profesora jefe, con el profesor jefe, ¿ya? Sus sentimientos, sus emociones, viene una exploración o insight, es decir, ¿quién eres tú luego de esa catarsis? Aquí hay algo que yo planteo como una observación a lo que dice Rogers, ¿ya? Porque si él dice nueva percepción del yo, es porque hay una percepción previa del yo. Él no lo define en el modelo, pero uno puede decir que antes de la catarsis sería bueno identificar quién es este estudiante que trae la problemática, que se defina, luego haga una catarsis abierta de lo que le sucede, exprese lo que le pasa, y luego se vuelva a definir después de esa catarsis. Porque la catarsis es un proceso de visceralización de nuestras emociones, donde pasa por un proceso de inteligibilización, es decir, se va inteligibilizando, se va racionalizando, uno se va escuchando, y a la medida en que el estudiante va escuchando en su propia catarsis, va también pensando, va procesando eso que va diciendo en el momento. Entonces hay una doble mirada, una relectura a tu problemática como estudiante. Algo cambia o debiese cambiar en esta percepción de lo que eras cuando llegaste con el problema a lo que eres ahora, o lo percibes que eres, ¿no es cierto? Lo que percibes que eres ahora que terminaste esa catarsis. Luego de eso viene algo muy importante, que es la acción y que está relacionado con esta nueva percepción del yo. Porque el estudiante dice, soy esto ahora, me entiendo de esta manera, me percibo de esta manera. Un soy me refiero entre comillas, ¿no es cierto? No determinante. Me percibo así luego de esta catarsis, y esto que yo percibo de mí proyecta lo que yo quiero ser. Frente a esta problemática en particular, una problemática X. Y esto que yo quiero ser es igual a un objetivo que es igual a una meta. Por lo tanto, comienzan
el estudiante comienza a tomar, en compañía con el docente que lo está acompañando, profesor jefe, orientador, decisiones nuevas, elección de metas. ¿No? Entonces, bien, no basta con decir lo que tú crees que eres ahora, ¿no es cierto? O tener claro, ¿no es cierto?, cómo te gustaría ser. Ahí recordamos la autoestima de Branden. Y también el concepto general de autoestima, sino que cuál es tu meta o cuáles son tus metas. Y lo más importante, cuáles son las acciones que vas a realizar para alcanzar esas metas u objetivos. Porque no basta que uno como profesor jefe o como orientador se quede solamente en la identificación del objetivo y decir, bien, anda por tu objetivo, que te vaya bien. No, ¿cuáles son esos pasos? Operacionalicémoslo. Entonces, el estudiante va construyendo esos pasos y comienza una acción para alcanzarlos, para lograrlo. Ahí vamos a ver enseguida un ejemplo didáctico de cómo se puede trabajar con los estudiantes en la escuela, esto de los pasos u objetivos. Entonces, exige que el profesor jefe o la profesora jefe, el orientador, estén monitoreando semanalmente, ojalá, a este estudiante en este proceso de logro de esas metas, es decir, de los pasos. ¿Cómo te ha ido con esa meta, con esos pasos? Uno tiene que tener un registro, una ficha, donde va anotando lo que el estudiante dice que va a hacer, ¿ya? Para ir viendo cómo le ha ido, si es que realmente ese objetivo se va acercando y la percepción de logro, su capacidad de agencia, también de alguna manera se va modificando. Entonces, finalmente, el estudiante, dice Rogers, ¿ya?, logra una independencia y confianza, ¿ya?, cuando ya logra esa meta. Independencia de uno como docente con respecto a esa problemática, no quiere decir que después no vuelva uno si necesita algún apoyo, ¿ya?, y más confianza porque logró un objetivo, y se va de alguna forma autoorientando en este proceso de nueva orientación que emerge a partir de los resultados que él vivencia. Por lo tanto, puntos importantes de este modelo: el docente es un acompañante, ¿ya?, es un acompañante, acompaña el proceso. No le está diciendo al estudiante, esta es tu meta. No le dice al estudiante, estos son los pasos. El estudiante los define. Y el docente lo que hace es acompañar el proceso. Obviamente hay que ir chequeando en un monitoreo y observando también si los objetivos y los pasos son realmente pertinentes, pero eso es parte de lo que vamos a ver a continuación. Cristian, Sí. tengo que apurar con el tiempo. Ya, perdón. Entonces, acá viene una definición de lo que son las cualidades primordiales de este modelo. Y un poquito complicado con la alergia. Bueno, estas características del modelo no las voy a desarrollar, principalmente apunta a lo que yo ya les estaba explicando sobre las acciones que tiene que realizar este docente que guía este proceso. Y luego nos centramos en los pasos para poder construir o acompañar un proceso de construcción de meta. Por un lado, la meta, el objetivo debe estar en condición de ser afirmativo, lo que sí el estudiante puede lograr. Segundo, que puede ser su propia responsabilidad y autocontrol, es decir, que esté en su ámbito de control, que dependa de él y no dependa de otras personas el logro de esa meta. Luego, que sea específico, ¿no es cierto?, que defina bien la meta en cuanto a cuáles son las características que esta tiene en la realidad. Que sea ecológico, que es algo muy importante, que no genere daño, ¿ya? Y si genera un daño, ¿cómo se puede subsanar para que no sea un daño tan significativo o permanente? Y finalmente, sensorializado, que es prácticamente hacer un ejercicio de imaginería donde el estudiante pueda observar en su mente qué pasaría si logra la meta, ¿ya?, cuál sería el resultado final. De esta manera podemos controlar la construcción de la meta u objetivo necesario. Ahora bien, entendiendo entonces estos elementos sobre conceptos de autoestima, la construcción de objetivos a partir de lo que plantea Rogers, y cómo es importante llevarlo en la escuela con un proceso de acompañamiento, pero siempre dando la posibilidad que el estudiante lo pueda crear, cubrimos lo que es una mirada desde la observación hacia el logro de la autoestima de una forma bien concreta, para entrar ahora a la otra temática de este coloquio, que es la autoestima, pero desde las artes visuales. Y ahí hay una revisión, ¿no es cierto?, que realizamos en torno al currículum prescrito del Ministerio de Educación, y si nos damos cuenta, no lo voy a leer por razones de tiempo en detalle, pero aquí nos encontramos con
la autoestima, que es convocada por las bases curriculares de primero a sexto básico en cuanto al desarrollo de una autoestima positiva y confianza en sí mismo, la autoestima, el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima y la autovalía, la conformación de una identidad personal, el sentido de su acción y de su vida, o sea, que el estudiante pueda reflexionar en torno a sus acciones y el sentido que le da esta en su propia vida. Por otro lado, se repite, ¿no es cierto?, el sentido positivo y la sana autoestima, pero la confianza en sí mismo, el conocimiento personal. Y luego tenemos de las bases curriculares de séptimo a básico a segundo medio, la conformación de una identidad personal y del fortalecimiento de la autoestima y la autovalía. O sea, está siendo citado, convocado, requerido por parte de las bases curriculares, ¿ya? De igual manera, en las bases curriculares de tercero y cuarto medio, la colaboración viene a ser importante, la participación en equipo. Y en esta colaboración y participación en equipo nos encontramos también con la valoración de las diferencias y el desarrollo de la propia autoestima, y aparece lo que es la tolerancia a la frustración, el liderazgo y la empatía como elementos que no estaban anteriormente en las bases curriculares. Ahora, en lo que son los programas de estudio de artes visuales en particular, y aquí hay algo muy importante, dice que es muy importante que el docente desarrolle una visión positiva de artes visuales. Y dice después, una seguridad y autoestima personal en cada uno de sus estudiantes, que refuerce positivamente el trabajo de los alumnos, sus comentarios, para experimentar una iniciativa con diferentes materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante en artes visuales está constantemente desarrollando obra visual. Entonces esa obra visual él la tiene que exponer. Y esa obra visual también habla sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. La crítica dura que uno puede hacer a una obra visual puede ser directamente relacionada con la crítica dura a esas emociones y sentimientos que subyacen a esa obra visual. O sea, uno como profesor de arte o profesor de básica que hace artes visuales debe tener conciencia de eso. O sea, la obra visual es una proyección de lo que el estudiante también es, de su cultura y de su creencia, ¿ya? Por eso dice después que la actitud positiva hacia el descubrimiento y el desarrollo de habilidades mejora significativamente el compromiso de los estudiantes con su propia formación, ¿ya? Y también impacta positivamente en la autoestima, que es lo que nosotros debiésemos hacer como docentes de artes visuales, ¿ya? Eso principalmente es lo que puedo señalar acá, porque mi colega Cecilia va a continuar para profundizar más estos aspectos con respecto a la práctica en artes visuales. Gracias, Cristian. Entonces le damos la palabra a Cecilia. Buenas tardes a todas y todos los asistentes a este coloquio, y doy un saludo muy especial a los estimados académicos Alfonso Fernández y Cristian Hernández, que me invitaron amorosamente a participar en este conversatorio, especialmente que va dirigido a la bella comuna de Panguipulli. Ya el profesor Cristian habló de todo lo que significa la autoestima, cómo se desarrolla la autoestima y el rol que aquí vamos a hablar de la asignatura de arte, es como el anclaje de todas para poder desarrollar una buena autoestima en todo. Ahora, aquí donde hablamos de la multidisciplinariedad, es un trabajo, esto es todo mirado desde la perspectiva del docente o la docente, porque nosotros cuando hacemos clases somos los que instalamos estas modalidades dentro de lo que nuestra actividad pedagógica. Cada docente en su momento tiene claro lo que es multidisciplinario, independiente a la asignatura que desarrolle. La multidisciplinariedad es transversal a todas las asignaturas que son parte del currículum. Ahora, nosotros la vamos intencionando de acuerdo a la asignatura que nosotros en un momento dado hacemos. Aquí hay varias, por ejemplo, esta educación física, lenguaje, matemáticas, arte, historia, ciencias, para englobarla. Cada uno de nosotros desde esa mirada lo hace. Uno cuando entrega los conocimientos, no solamente habla de su asignatura como tal y enfatiza ahí, sino que esto tiene que abrirlo para que los alumnos realmente se motiven, se integren y aprendan lo que cada uno de nosotros hacemos. Porque como nosotros somos los que transmitimos el conocimiento,
esa es nuestra gran responsabilidad y no podemos decirle a otros que lo hagan por uno. Nosotros transmitimos conocimiento a los niños, a las niñas, jóvenes, y en, lo hacemos desde nuestra propia mirada. Entonces ahí vamos nosotros haciendo un matiz de acuerdo a lo que tenemos que hacer. Por eso es importante que nosotros como docentes tengamos bien claro lo que el marco de la buena enseñanza nos dice, porque explícitamente el marco habla de la contextualización y de la multidisciplinariedad y los objetivos transversales, etcétera, etcétera, que uno tiene que desarrollar en la sala de clase porque es mi responsabilidad. Ahora, el docente es el mediador de los aprendizajes. Como nosotros de verdad tenemos que mediar el aprendizaje, también nosotros tenemos que generar un clima de aula, un clima emocional, agradable al grupo en el cual nosotros nos encontramos. Y para eso cada uno de nosotros buscará su estrategia para que esto sea un trabajo armónico, ¿no? Algunos harán relajación, otros lo harán cantar, otros lo harán tomar agua, pero nosotros siempre buscamos cualquier fórmula para que este clima de aula sea con valor. ¿Por qué razón? Porque a través de un clima emocional, cuando nosotros siempre trabajamos las emociones, le damos un valor al autoconocimiento. El niño se interesa, la niña se interesa por lo que uno dice, por lo que uno hace, porque hay un ambiente de clima de aula agradable, además que amoroso. Tiene que ser, nosotros no podemos hacer clases a un grupo como las clases que nos hicieron a nosotros, ¿no? Que eran más bien verticalistas, y ahora no. Nosotros tenemos que trabajar esta parte emocional para que los niños puedan desarrollar sus habilidades, porque nosotros trabajamos con generaciones que tienen serios problemas en el tema de las emociones. Incluso yo creo que ustedes también, Cristian, Alfonso, Claudio y todo, lo vemos en el desarrollo de nuestro trabajo universitario. Nosotros no podemos decir que esto es solo en el colegio. En la universidad nosotros también nos encontramos con esta problemática por parte de nuestros alumnos. Entonces, con un buen clima emocional, con un buen clima de aula, obviamente que un ambiente bastante más grato para poder que las habilidades y los propósitos que yo tengo se puedan desarrollar, porque los propósitos lo coloca uno como docente, no los niños. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque yo aquí tengo que ser un mediador, esa es la concepción del docente actual, yo tengo que mediar entre la asignatura, entre la transversalidad de la asignatura, entre una armónica relación para poder entregar cada uno de los pasos de la clase, que los niños interactúen, que participen en esta acción. Tengo que articular y tengo que tener bien claro, y eso, como le digo, nosotros lo enfatizamos mucho con nuestros alumnos en práctica, porque el problema que se suscita dentro de la sala de clase, uno lo tiene que solucionar. Por supuesto que uno va a mediar, va a conversar, va a hablar con los alumnos involucrados, todo eso nosotros lo hacemos, pero depende de mí cómo articulo ese proceso de resolución de conflictos o de problemas. Por eso las cosas se van dando en forma concatenada. Aquí todo va una cosa unida con la otra. Y es súper importante, también como lo hablaba el profesor Cristian, recordar un clima emocional. Nosotros no podemos en la sala de clase, por ejemplo, en una clase de arte, decirle al niño, oye, fíjate que tu dibujo no es un buen dibujo, no corresponde a lo que nosotros queremos, no es el objetivo de la clase. Yo no le puedo decir eso ni en la clase de arte ni en ninguna. Uno parte del reforzamiento positivo para poder llegar a una conclusión de que el niño haga una mejora en su trabajo, ¿ya? Y también el arte, que es donde nosotros vamos a ver el énfasis. La asignatura de arte es transversal. ¿Por qué? Porque la asignatura de arte propone lo multidisciplinario. Uno cuando ve los planes y programas de arte está
en lo urbano, lo rural, la figura, lo abstracto, la publicidad, etcétera, etcétera. Todo cuanto saber existe está ahí en el programa de arte a lo largo de los años de escolaridad. Entonces, siempre está ahí. Entonces, la clase de arte, cuando yo la puedo asimilar a una asignatura determinada, yo me voy a referir al lenguaje, que es lo que yo más sé y cómo esto se trabaja con nuestros practicantes, porque esto también no es teórico, es absolutamente práctico. Esto lo hacemos todos los días, cada uno de nosotros en cada una de sus clases. Entonces nosotros siempre tenemos que procurar qué nos va a aportar arte para una clase de lenguaje. Por ejemplo, en una clase de lenguaje, todo lo que es el cómics, la estructura del cómics, uno la saca de arte. Y ahí hace la parte que nos da el arte, que es la figura, la que nos da, ¿cómo se llama? La forma como nos vamos a referir, a dialogar el uno con el otro, cuando colocamos expresiones de terror, de emoción o lo que sea, todo eso tiene que ir enfocado de esa manera. Y nosotros, el lenguaje, le colocaremos un contenido, un diálogo, digamos, formal, por decir algo. Ahí ustedes, en una clase de matemática que estuve observando la semana pasada, la alumna en práctica trabajó con los triángulos. Entonces ella mostró una serie mostró un video, mostró un PPT, y después que ella hizo toda esta parte de visual, ¿no? Que también es parte de esto, ella ¿cómo se llama? Hace la actividad del hacer. Entonces cada una de las niñas y niños que estaban en ese curso, era como un sexto básico, construyeron una serie de triángulos con goma eva y con papel lustre, por ejemplo. Y así sigue, para qué decir, en ciencia, que ahí todo la figura humana es fundamental, los ecosistemas, etcétera, etcétera, o una clase de historia cualquiera, usted tiene que tener la imagen, tiene que, por ejemplo, en los pueblos precolombinos, los niños dibujan, qué sé yo, las representaciones que existen de artesanía precolombina, por dar un ejemplo. Por lo tanto, esto siempre está presente, siempre. Y uno cuando va a hacer un trabajo, obviamente que piensa automáticamente cómo lo visualizo. Yo le mandé una fotografía al profesor Cristian de un trabajo que hicieron acá en la asignatura de morfosintaxis, que es del segundo semestre. ¿eh? Y esta asignatura de morfosintaxis, la profesora doctora Mónica Barriento, tenía que pasar una serie de definiciones, conceptos, a los alumnos. Y, por ejemplo, cuando los alumnos trabajaron el tema de los neologismos, ellos hicieron una muñeca con un vestido, porque esto fue en septiembre, con un vestido de guasita, y ahí estaban todos los neologismos, la parte, digamos, que era propiamente tal de la asignatura, y todo apoyado por esta imagen visual, que uno también la extrapola de la asignatura de arte. Entonces, como cada uno de nosotros tiene que incentivar que el niño vaya autodescubriendo quién es él, uno le va dando las orientaciones a través de su asignatura, donde nosotros queremos llegar a través de sus aprendizajes. Porque hay niños que son que pueden ellos muy visuales y que tienen muchas capacidades y pueden a través de la figura le voy a poner así genérico, ellos pueden expresar, manifestar cuánto aprendieron en una determinada asignatura, sin la necesidad que todo sea respaldado por un lenguaje netamente oral o escrito. Uno se va apoyando. Además que estimula, nos estimula a que la sensibilidad se vaya desarrollando, porque nosotros sabemos que todo lo tenemos que desarrollar. El niño espontáneamente no puede, pues si no tiene posibilidad. El otro día en la clase que estuve yo de otra alumna en práctica, ella hablaba del salitre, y llevó en una bolsita un poquito de salitre y cada niño vio, le tomó el olor, lo tocó, qué es lo que era el salitre. Entonces, obviamente que ahí
había el olfato, el tacto, y se va desarrollando otras áreas que son importantes en cada una de las clases. Y también dentro de lo que nosotros hacemos, siempre hay un proyecto de autoconstrucción de sí mismo, ¿no? Cada persona, en la medida que va avanzando su escolaridad, se va autoconstruyendo con sus saberes, ojalá que sean permanentes en el tiempo o significativos para poder lograr ciertas metas también en un futuro, en que ellos puedan elegir una profesión, un oficio o un servicio para la comunidad. Y como también en este caso, en este tipo de trabajo, yo les vuelvo a reiterar que solamente depende de nosotros. En la medida que nosotros vamos interesando en otros saberes que no sean solo de nuestra asignatura, podemos incorporar y mejorar y optimizar el trabajo que realizamos, porque recuerden ustedes que nosotros trabajamos con lo que se denomina los nativos digitales, ¿no? Puede ser muy cuestionado el concepto, muy cuestionado si es realmente así o no, pero la realidad es esa. Y por lo tanto, nosotros ya no podemos estar en una sala de clase dictando, escribiendo en un pizarrón, porque obviamente que desde que se inicia esa actividad es un absoluto fracaso. Entonces todo uno tiene que hacerlo a través, en este caso, del arte, en todas sus manifestaciones, que en el teatro, por ejemplo, que se trabaja también los teatros de títeres, por ejemplo, que se hacen interdisciplinariamente con lenguaje. Cecilia, disculpa que te interrumpa, por el tiempo. Ya, listo. Ok. Tú sabes que el tiempo es ingrato Sí, siempre. no, Perdón. en todo caso, bueno, después de la conversación Sí, ahí podemos ahondar un más. sí. Así, Ahora ok, no empecemos te preocupes, gracias. Sí. Oye, en primer lugar, darle la palabra a Claudia Mendoza para que pueda comentar las dos presentaciones brevemente y después abrimos las preguntas. Claudia, por favor. Bueno, me parece excelente las dos presentaciones de los dos profesores. La verdad es que es un tema totalmente contingente en esta vuelta a la presencialidad con nuestros estudiantes. Es una cosa que no creímos que la pandemia podía impactar de tal manera en nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas y jóvenes, porque la verdad que yo estaba muy observante y había logrado como visualizarlo, que los niños el encierro les provocó, les potenció o les acentuó la baja autoestima. No sé, profesor Cristian, si va a ser la baja autoestima permanente o la inestable, o la baja autoestima inestable. Todavía eso no lo tengo tan claro, pero sí es algo que es muy fuerte. Yo que estoy en aula y yo que estoy en directo contacto con los niños y niñas, les puedo contar que a pesar de que ya los adultos todos nos sacamos la mascarilla, los niños no quieren sacarse la mascarilla, no quieren. Ellos se colocan, siguen con la mascarilla, siguen con los gorros, no hacen educación física con parca porque no se quieren sacar la parca, no hay caso. Y como también yo lo pude entender, no puedo ser brusca, tengo que entenderlo, tengo que empatizar con ellos y esperar que poco a poco podamos irlo conversando para hacerlos entender que hacer ejercicio con parca nos deshidrata, nos impide el sacar el calor del cuerpo porque nos hace mantenernos muy acalorados y entenderlos, porque de verdad que yo que soy una profesora que ya estoy en mis últimos años de trabajo, veo la diferencia que hay entre, y sobre todo yo que soy profesora de educación física, que yo creo que de alguna manera el deporte nos potencia bastante la autoestima, el ejercicio, nos ayuda a socializar, nos cuesta mucho entender el niño de ahora, que, por ejemplo, él le da mucho miedo al fracaso, por ejemplo, en un partido. Si él no le apuntó con la pelota al aro, al arco, queda distraído todo el partido y quizás ya no quiere ni siquiera participar porque no le apuntó nomás.
y aunque uno le diga, le haga un refuerzo positivo, le cuesta mucho. O sea, ¿cómo? Yo creo que es importantísimo tratar, conversar, reflexionar acerca del problema de la autoestima de los niños, que lo resaltó, que lo potenció el hecho de que hayamos estado encerrados en una pandemia, donde a los niños les costó mucho socializar con otros niños pares, donde quizá el autoestima también se lo potenció la familia, la baja autoestima se la potenció la familia porque tuvo muchas cosas que atender y de repente era mejor gritarle o dejarlo con el computador y quizás no tener este diálogo, esta conversación, que quizá el hecho de que estuviera todo el día en el colegio, en la escuela, el poco momento que se reencontraban en la tarde, quizás era un tiempo más positivo, más productivo entre familia y niño. La verdad es que a mí me preocupa, me gustó mucho, creo que es un tema totalmente atingente el momento que vivimos. Y yo quisiera preguntarle quizás a don Cristian o a la profesora, ¿cómo nos va a impactar, cómo va a impactar a estos niños cuando sean ya adultos y cómo va a impactar a la nueva sociedad que vamos a tener a futuro? Me preocupa cómo el Ministerio de Educación va a abordar este tema y si lo tiene visualizado, si ustedes ven si lo tiene visualizado. Esa es mi reflexión después de este, y agradecer a los profesores porque de verdad que estuve atenta de principio a fin. Muchas gracias, Claudia. Voy a dar la palabra. Primero está Cecilia Rosario Matus, y que ha hecho varias preguntas en el chat, y se lo planteo a ella. Entiendo que el micrófono está abierto, creo. Y así los profesores pueden responder tanto a la pregunta de Claudia como de Cecilia. Cecilia, exacto, gracias. ¡Ay, qué maravilloso! No pensé que iba a tener la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, las dejé escritas, pensé que ahí Claudio las iba a mencionar. Profesor Cristian, mientras usted exponía acerca de la autoestima, no podía dejar de pensar en mi cabeza que es la pregunta que le dejé ahí, que la tengo anotadita aquí. ¿Cree usted que para todo lo que expuso en relación a la autoestima, a la importancia de poder quizás como profesores identificarla, no habrá un paso previo, no habrá algo antes de entender un poco la autoestima? ¿Qué será lo que tendríamos que trabajar como personas, como profesionales, previo a eso? Bien, muchas gracias, Cecilia, por la pregunta. Lo que se me viene a la mente como respuesta inicial es otra cita de Amanda Céspedes, ya en otro texto, donde ella plantea unas recomendaciones que debe tener un docente. Yo no lo extrapolo al ámbito de la orientación, pero la verdad que son recomendaciones. Por eso un libro de la Amanda Céspedes del niño y la escuela, hace tiempo atrás. Claro. Y dentro de esas recomendaciones hay una que cuando la leí, que era un listado, había una que me hizo mucho ruido pensando en la docencia universitaria, es decir, la formación de profesores, que era algo así como analizarse o ir a terapia y estar libre de toda patología o problemática psicoemocional. ¿Ya? Entonces Amanda Céspedes lo pedía, o sea, si vas a hacer clases, si vas a trabajar en el contexto escolar, tienes que revisarte, tienes que atenderte, tienes que de alguna manera confrontar a aquellos enemigos internos. Ya algunos lo llamamos las creencias limitantes, etcétera. Porque si no los atiendes ahora que estás en el proceso de formación para ser profesora o profesor, van a salir esos demonios, ¿no es cierto?, en la interacción con los estudiantes en la escuela. Y van a salir cuando te enfrentes a algún estudiante que esté con alguna problemática y tú vas a proyectar tu propia problemática en ese estudiante. Y en vez de estar acompañándolo de buena forma, vas a estar en una lucha con tu demonio interno y no va a ser el estudiante el que va a ser acompañado, va a ser por otro yo que sale ahí. Entonces, cuando me hizo esa pregunta, inmediatamente, apenas la escuché, se me vino a la mente esa cita. La tengo por ahí. Sí, maravilloso. Puede ser importante atenderlo, pero eso es un llamado a nosotros, a la escuela,
Facultad de Educación. O sea, Profesor Cristian, yo creo que me voy a tomar las partes, autoconocernos. El autoconocimiento es muy importante previo a desarrollar una autoestima, es desarrollar el autoconocimiento como primera microcompetencia dentro de lo que es la inteligencia emocional. Quería decirlo, no me puedo quedar callada porque es una cosa muy importante que se debe trabajar al ser profesional, al ser persona. Al ser persona uno tiene que desarrollar ese autoconocimiento y de ahí parte todo, ahí puede uno afianzar la autoestima y trabajar todo lo otro. Y lo otro que le mencioné en la pregunta a usted fue que justamente Natalie Rogers, la hija de Rogers que usted menciona, habla de que las artes en su totalidad, las artes expresivas, tienen una misión súper importante o desarrollan algo maravilloso, que es que abren estas capas inhibitorias donde se permite la expresividad, que es algo de lo que hablaba la profesora Cecilia también. Esa expresividad de lo que me pasa, de lo que habito, la emoción que siento. Entonces, ahí hay una familia Rogers que nos ha dejado legados importantes. es muy importante, Cecilia, lo que usted señala, porque, bueno, el autoconocimiento es parte de lo que está citado en los planes y programas, ¿no es cierto?, del Mineduc, cuando habla importante del autoconocimiento, la autovaloración personal. Y volviendo a la temática del llamado a las facultades de educación formadoras de profesores, desarrollar un trabajo de autoconocimiento permanente en la carrera de formación pedagógica, o sea, en la carrera de formación como futuro docente, ¿cierto? Que es como un pilar fundamental para poder abordar esta autoestima cuando ya estemos titulados, trabajando en la escuela. Pero por supuesto, como usted muy bien señala, Cecilia, el autoconocimiento debe ser también un trabajo permanente en este acompañamiento de los docentes, porque uno está en la escuela, en el colegio trabajando, el alumno tiene orientador, tiene psicólogo a la mano, y el profesor, ¿quién lo atiende? Y el profesor, ¿quién lo escucha? Y el profesor tiene algún maestro, alguien que esté al lado, que le esté escuchando y le esté diciendo cómo está este descubrimiento de ser profe, porque una cosa es la universidad y otra cosa es la escuela. ¿Cómo te vas sintiendo? Este autoconocimiento que bien señala Cecilia, también un autoconocimiento como persona y como docente que está afectado, sometido, tensionado por las emociones y las problemáticas de sus estudiantes, que de alguna manera le está pulsando. Entonces, este autoconocimiento del yo persona docente necesita un acompañamiento en la escuela. En otras palabras, los profesores también necesitan orientadores en su establecimiento. Lo que no se tiene. Y le la pregunta ahí a la profesora Cecilia, justo eso. ¿Cómo las universidades se hacen cargo de esa formación? Porque llegan tituladas y exigen al profesor, y es lo que está sucediendo ahora con todos nuestros colegas, que hay muchos enfermos, mal, sin saber qué pasa, justamente porque las universidades no se han hecho cargo de verdad. Tienen cursos, tienen talleres, pero no hay una formación de educación emocional que les permita estar bien ellos y poder educar a futuros estudiantes. Ahí no sé si Claudio le dice la pregunta. He hablado mucho. Por supuesto, Cecilia Feliusi, ¿estás por ahí? Sí, Para ahí le contestar? primero le iba a contestar a la profesora Claudia Mendoza con respecto a lo que ella planteaba de la pandemia y cómo ha sido enfrentada en este nuevo contexto, ¿no? En esta nueva realidad. Sí, la pandemia no solamente transformó los establecimientos educacionales, sino también la vida académica, la vida universitaria, y nosotros en realidad ha sido difícil esta vuelta a la presencialidad porque durante 2 años eso como no existió y de una u otra manera el tema online era bastante cómodo, ¿ya? Entonces yo creo que ha sido un trabajo enorme que se ha tenido que hacer durante este año para que los alumnos asistan presencialmente a clase. Por lo tanto, también a nosotros nos ha afectado. Y obviamente que, como lo dice Cecilia, también ha habido efecto en la salud emocional de nuestros alumnos y yo creo que tangencialmente también en nosotros. Ahora nosotros en las carreras acá de la facultad, que párvulo, básica, inglés y educación física, cuando nosotros nos juntamos en nuestras comunidades académicas y hay situaciones que son muy evidentes
y ahí, bueno, tenemos que recurrir a la DAE para que lo enviara la persona al psicólogo, etcétera, etcétera, para que la puedan ayudar. Pero evidentemente que independiente de esa situación, nosotros también vemos alumnos que por a veces motivo no van a hacerlo, ¿se fija? Y que tú te das cuenta y uno tiene que conversar con ellos, que se replantee el estar acá, el ser profesor y ver de acuerdo a su personalidad, a su manera de ser, si es capaz de poder de poder cambiar, de poder aceptar y insertarse en una realidad que no es, la práctica tiene un par de horas, ¿no? La intermedia y las iniciales, pero ya cuando tú vas todos los días y tienes que estar todo el día, las condiciones también van cambiando y el alumno puede llegar a la conclusión de que esto no era su, ¿cómo se llama? Su vocación. Yo creo que ahí hay harto, estamos como, como empezando todo de nuevo. Estamos un poco al debe, yo creo, en este tema. Son 17:53 y quería en los últimos minutos plantear un tema y para no ser pesimista ni negativo y dejarle a ustedes para que cierren optimistamente. Porque este tema que estamos conversando, autoestima, y como lo planteó Claudia también, qué efecto va a tener sobre el futuro de cuando estas personas sean adultos. Ana Paulete también se pregunta respecto de sus propios estudiantes, los problemas de convivencia y pérdida de control frente a las frustraciones que están teniendo hoy día. Pero el tema es que esto no es el pasado, no es lo que nos pasó en la pandemia y tampoco es el presente, sino que parece que es el futuro. ¿En qué sentido lo digo? Estamos entrando en un proceso económico muy complejo. O sea, nosotros como país no hemos vivido esta situación económica tan compleja de hace un par de décadas. El mundo está cada vez más raro. El tema político está muy complicado. Estamos en un tema de sustentabilidad, de cambio climático, en fin. Todo el escenario social, político, económico, etcétera, se ve muy complicado. Entonces, yo creo que estos temas de autoestima, de, en fin, convivencia, etcétera, van a ser muy relevantes para el sistema escolar y muy desafiantes. O sea, pasan al centro. Y yo, de ese punto de vista, creo que una de las grandes complicaciones que nosotros tenemos en la formación de profesores, y seguramente también en la escuela, es que es el excesivo énfasis disciplinario. O sea, los niños están todo el día aprendiendo matemáticas, lenguaje, etc. Y estos otros temas emocionales están más atrás. Entonces, en fin, planteo eso, Cecilia, Cristian, una vuelta y cerramos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad que si lo miramos, estamos viviendo una situación no solamente nacional, sino a nivel, ahora con este mundo globalizado, los problemas son de todo. No podemos soslayar lo que sucede, pero creo que la educación tiene la misión y la obligación de optimizar a las personas. Nosotros tenemos que tener, no negar, ¿no? Porque no vamos a negar, pero sí tenemos que darle una visión optimista a los niños y niñas y jóvenes de que el mundo realmente depende de mi educación, de mi involucramiento en la sociedad, en lo que vivo, y darle una imagen positiva también, porque si no, de verdad, si nosotros nos metemos mucho en la parte negativa, no es bueno ni para nosotros ni para nuestros estudiantes. Entonces uno tiene que hacer un giro en el decir y cómo lo va a decir. Y también yo estoy de acuerdo de que lamentablemente, a pesar de todas las cosas que han pasado en los colegios, no quieren entender que lo académico no es lo central. Y nosotros estamos siempre compitiendo que el CIMSE, que esto, que lo otro. Entonces, esa competencia nos ha desgastado en esto otro, que es la parte emocional, la parte afectiva, de hacer cosas, de hacer ferias, de hacer, ¿cómo se llama?, espectáculos, en pos del rendimiento. Y nosotros vemos que los resultados al final, a pesar de todo eso, no son buenos, porque la escuela no es solamente eso, es un montón de cosas y situaciones que de una formación integral. Ahora, mientras nosotros persistamos en este modelo de competir, de tener el mejor puntaje,
realmente lo encuentro un poco complejo, pero nosotros tenemos que darle una positividad al mundo que vimos y especialmente, como lo dice aquí Ana Poblete, a través de asignaturas como las artes en general, insertas en las otras asignaturas, te dan a ti un espacio distinto de realización. Gracias, Cecilia. Cristian. Sí, complementando lo que señala Cecilia, y estando completamente de acuerdo con ella, también hay otro aspecto importante que trabajan las escuelas, que es el plan de convivencia escolar, que se Sí, hace acá, también. se proyecta a 4 años, ¿no es cierto? Y año a año se va evaluando. Entonces, quizá una sugerencia, ¿no es cierto? Pensando en Panguipulli, pensando en su sistema escolar, que eso es una sugerencia para todos, pero como ustedes son los protagonistas en este momento, es pensar cómo este plan de convivencia trabaja la autoestima. O sea, la pregunta que uno se puede hacer, el plan de convivencia que tengo año a año, ¿de qué manera aborda la autoestima? ¿Cómo la autoestima está presente ahí? Y de paso, ¿no es cierto?, no olvidar lo que muy bien aportó Cecilia Matus, el autoconocimiento. Autoconocimiento y autoestima, que pareciera que van de forma cíclica, una influye en la otra. ¿Cómo este autoconocimiento y esta autoestima está presente? El fortalecimiento de la autoestima, el autoconocimiento de mis propias creencias, de quién soy con respecto a las metas que quiero alcanzar, cuáles son los pasos que estoy logrando, porque no quiero decir invertir, porque me va a sonar muy capitalista, pero bueno, si invertimos, ¿no es cierto? Algún sociólogo se va a reír. Pero si estamos invirtiendo, estamos de alguna manera aportando a lo que es la autoestima de nuestros estudiantes, vamos a estar, por supuesto, que también contribuyendo a lo que es la convivencia escolar. Porque muchas problemáticas de convivencia escolar nacen de problemas de autoestima. La necesidad de ser agresivo con el otro, de dañar a ese otro, de demostrarme como fuerte frente a una comunidad de compañeros, ¿no es cierto?, que me reconozcan como aquel estudiante agresivo y potente o el macho alfa, como algunos le llaman, frente a otro que logro minimizar. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué está la base ahí? Una problemática de autoestima. Entonces es necesario quizás preguntarnos si estos planes de convivencia abordan la autoestima y cómo se puede ir trabajando transversalmente, como decía la profesora Cecilia, en las distintas asignaturas, en las entrevistas permanentes de los profesores jefes con sus estudiantes, en las artes visuales, entendiendo que el trabajo que se está proyectando está bien la identidad del estudiante, o sea, este autoconocimiento a través del arte en cuanto a lo que expresa el estudiante en su obra de arte y después la va reconociendo en sí misma, reconociéndose así. Entonces, es una dinámica muy interesante que se puede ir instalando en los planes de convivencia para ir más allá del aprendamos a convivir, ¿no es cierto? Seamos respetuosos o las típicas normas, sino que vamos un poco más al fondo. Sí. La autoestima como un elemento de fondo. Eso. Muchas gracias, Cristian. Agradecer a todas las personas que han participado y también en el chat con las preguntas, etcétera. Antes de pasarle la palabra a Alfonso para que haga el cierre definitivo, decir dos cosas. Uno, que interesante esta posibilidad de dialogar desde Panguipulli, sobre todo los temas que, no solo sino que lo hemos tratado en los otros coloquios, en el sentido de cómo Panguipulli es capaz de rescatar estos elementos. Por ejemplo, el profesor Lecaro dice en el chat, lo académico no deja espacio para lo humano del proceso de aprender. Ok, entonces, ¿cómo eso lo curricularizamos y lo trabajamos desde Panguipulli? Yo creo que ese es el gran desafío, por eso estamos juntos en este convenio, ¿cierto? Porque efectivamente el gran tema de Panguipulli hoy día es cómo avanza educativamente, pero sin llegar a estos niveles de proceso que tenemos nosotros competitivos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de parte de ustedes. Así que muchas gracias, le doy la palabra a Alfonso para que haga el cierre. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a los académicos por su profesionalismo, por su visión. Y para hacer un recorrido antes de despedirnos, esto comenzó con temas relacionados con la pandemia y los efectos que nos habían causado en la formación de nuestros estudiantes. Luego seguimos pensando y revisamos las políticas y viendo qué pasaba con la constitución nueva, esa constitución a la que muchos habíamos soñado y que nos aportaría nuevas formas de ver lo que nos falta para poder seguir creciendo en educación. Seguimos hablando de género en otro coloquio y entendiendo que ya nos teníamos que meter en temas que estaban relacionados con las emociones.
Entender que la educación había tenido un cambio y ese cambio estaba relacionado con las emociones. Y hoy día cerramos con este coloquio en el cual hemos tocado el tema de las emociones, lo han plasmado muy bien nuestros expositores desde lo que está pasando en las aulas, desde lo que está pasando en las universidades, y por favor no olvidar que esto también está pasando con los profesores. Hay que cuidar a los profesores. Si los profesores están bien, nuestros estudiantes estarán mejor. Así es que, primero agradecer, dejar abierta la posibilidad para que nos volvamos a encontrar en otro coloquio. Nosotros les prometimos en este proyecto conversar y dialogar sobre temas académicos, y es lo que hicimos. Nunca les dijimos ni les prometimos que les íbamos a dar respuesta. Esas están en sus comunidades, en sus lugares de trabajo. Un abrazo, muchas gracias, y a nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, un gusto en haber estado con ustedes y seguimos trabajando con Panguipulli, así es que la próxima nos vemos tal vez desde allá. Un abrazo.